Bienvenidos a mi video. Hoy voy a compartir con ustedes una historia muy personal. Sobre la familia, los límites y lo importante que es ponerse a uno mismo en primer lugar. Me da mucha curiosidad saber desde dónde están viendo este video. Globo terráqueo con Europa y África, escríbanlo en los comentarios. Pónganse cómodos, escuchen con atención esta historia que puede hacerlos sonreír, reflexionar o incluso emocionar un poquito. Vamos a empezar. Claqueta. Me llamo Grace, tengo 34 años. Y el julio pasado, mi propia familia me dijo que yo no era familia de verdad, así, en mi cara, y enfrente de mis hijos. Mi tía se paró en la puerta de la casa de campo de mi abuela, bloqueándome el paso. Me miró directo a los ojos y me dijo: ¿Quién te invitó? Esto es solo para la familia de verdad. Y mi mamá estaba ahí, a unos pasos atrás. No dijo nada. Ni siquiera levantó la mirada. Yo acababa de manejar 11 horas desde Nashville con mis dos hijos, Mason, de 7 años, y Lily, de 4. Venían cansados, quemados por el sol, pero emocionados por ver a sus primos después de 3 años. Pero en lugar de eso, mi hijo vio cómo trataban a su mamá como si fuera una desconocida. Y mi niña se escondió detrás de mi pierna, sin entender qué estaba pasando. No grité. No rogué. Solo di media vuelta, subí a mis hijos al carro, manejé como una milla, y hice una sola llamada. 48 horas después, las mismas personas que me cerraron la puerta, me estaban llamando, rogándome que regresara. Pero antes de contarte qué pasó, si esta historia te llega al corazón, apóyala con un like o suscribiéndote, pero solo si de verdad te nace. Y déjame en los comentarios desde dónde estás escuchando y qué hora es allá, me gusta saber hasta dónde llegan estas historias. Ahora sí, vámonos al inicio. La mañana del 11 de julio. El día que me desperté a las 4 de la mañana, cargué el carro, y empecé un viaje de 11 horas que lo cambió todo. 4 de la mañana. Nashville todavía estaba oscuro. Saqué a Lily primero. Ni siquiera se despertó, solo se acurrucó en su asiento como si nada. Mason salió caminando solo, con su mochilita colgando de un hombro, los ojos medio cerrados. Mamá, todavía es de noche, susurró. Lo sé, mi amor, pero nos espera un viaje largo. Ya había dejado todo listo desde la noche anterior. Los trajes de baño, el bloqueador, el balón de Mason, el conejito de peluche de Lily, el que no puede dejar ni para dormir, y un recipiente cubierto con papel aluminio lleno de ensalada de papa. La receta de mi abuela. La misma que me enseñó cuando tenía 12 años, parada en un banquito en su cocina en Colton, Georgia. 11 horas. Más de 1100 kilómetros. Y yo no tenía idea de que ese viaje iba a cambiarlo todo. Hicimos 2 paradas en gasolineras. Una porque la vejiga de Mason es del tamaño de una nuez, y la otra porque Lily necesitaba sus galletitas Goldfish o el asiento de atrás se iba a convertir en zona de guerra. Yo no había ido a la reunión en 3 años. El último año antes de mi divorcio fui sola, porque mi ex decía que él no se metía con la familia de ella. Y los 2 años después, no pude pedir permiso en el trabajo. Turnos nocturnos seguidos en urgencias, ahí no les importa tu calendario familiar. Pero este año fue diferente. Cambié turnos con 2 compañeros. Pedí un favor que llevaba guardando año y medio. Porque quería que mis hijos conocieran a su familia, a sus primos, a sus tíos, la tierra de su abuela. Llegamos a Colton como a las 4:15 de la tarde. Desde el final del camino de tierra ya se veían los carros, 8, 10, tal vez 12, estacionados sobre el pasto. Se escuchaba música country entre los árboles. Alguien había colgado luces blancas en el porche. Mason pegó la cara a la ventana. Mamá, ¿toda esta gente es nuestra familia? Le dije, sí. Pero en el fondo, estaba equivocada. Cargué a Lily en la cadera. Mason caminaba adelante, con su balón bajo el brazo, buscando con la mirada a otros niños. Yo llevaba la ensalada de papa en la otra mano. Subimos los escalones del porche, los mismos que había subido cada verano desde que tenía 6 años. La puerta de mosquitero se abrió.
y ahí estaba mi tía Marlene, tapando toda la entrada. No se hizo a un lado. No sonrió. Me miró, luego miró a mis hijos, y después volteó un segundo hacia la sala, donde se escuchaban como 15, tal vez 20 voces al mismo tiempo. Risas, vasos chocando, hielo moviéndose. Luego volvió a mirarme, y dijo lo suficientemente fuerte para que todos cerca escucharan. ¿Quién te invitó? Esto es solo para la familia de verdad. Sentí cómo se me entumieron las manos. La ensalada casi se me cae. Mason se quedó quieto. Me miró con esa cara que ponen los niños cuando saben que algo está mal, pero no tienen palabras para decirlo. Lily escondió su carita en mi cuello. Y yo, miré por encima del hombro de Marlene, hacia adentro. 3 pies detrás de ella, mi mamá, Donna Everett, 58 años, con un vaso de té dulce en la mano, la mirada fija en el piso. Mamá. Nada. No levantó la vista. No hizo ningún movimiento. Solo tomó un sorbo de su té como si todo lo que estaba pasando no fuera con ella. Le di 5 segundos. Los conté en mi cabeza. 1, 2, 3, 4, 5. No me dio nada. Ninguna señal, ninguna palabra, ningún gesto. Marlene seguía ahí, parada como una muralla, una mano apoyada en el marco de la puerta, como si fuera la seguridad de un club y yo no cumpliera con el código de vestimenta. Detrás de ella, la música continuaba. Alguien reía dentro de la casa. El aroma del asado se colaba por la puerta de mosquitero, mezclándose con el aire caliente del verano. La mano de mi hijo buscó la mía. Sus dedos temblaban un poco. No grité. No discutí. Solo subí a Lily un poco más en mi cadera, tomé la mano de Mason, y me di la vuelta. La ensalada de papa se quedó sobre la baranda del porche. No iba a cargarla de regreso. Caminamos hacia el carro. La grava crujía bajo nuestros zapatos. Detrás de nosotros, la puerta de mosquitero se cerró con un golpe suave. Nadie nos siguió. Puse el cinturón a Lily. Mis manos estaban firmes, porque tenían que estarlo. Había puesto vías intravenosas en pacientes con trauma mientras las alarmas sonaban a todo volumen. La memoria muscular no importa si tu corazón se está rompiendo. Mason se subió a su asiento sin decir una palabra. Puso su balón Nerf en el piso y se quedó mirando por la ventana. Arranqué el carro, pasé la fila de carros estacionados, giré hacia la carretera del condado y manejé exactamente 1 milla. Me detuve bajo un árbol de pacana donde el arcén era lo suficientemente ancho, apagué el motor y mantuve las manos sobre el volante. Lily ya estaba dormida. Se había levantado desde las 4 de la mañana y su cuerpo no distinguía entre una siesta en carretera y una en casa. Mason fue el primero en hablar, en voz baja, con cuidado. «Mamá, ¿hicimos algo malo?» Me volteé y lo miré. «No, mi amor. No hicimos nada malo». Asintió con la cabeza. No me creyó por completo, pero confiaba lo suficiente en mí para dejarlo pasar. Me quedé ahí unos minutos, respirando. 2 largos minutos. Luego saqué mi teléfono. Deslicé el dedo, pasando el nombre de Marlene, el de mamá, el de Russell, pasando a cada persona que estaba dentro de esa casa comiendo comida pagada por una mujer que ni siquiera había estado ahí. Toqué un nombre, abuela Viv. No llamé para llorar. Llamé porque mi abuela era la única persona en esta familia que merecía conocer la verdad. Contestó al segundo timbre. Su voz era cálida, un poco cansada. Había tenido cirugía de cadera hace 2 semanas, y los analgésicos la dejaban somnolienta por la tarde. Gracie, ¿cómo va la reunión, mi amor? ¿Ya probó Mason el pastel de durazno? Abrí la boca. No salió nada. Ahí estaba, sentada en el arcén de una carretera del condado, mi hija dormida detrás de mí. Mi hijo mirando sus zapatos, y no podía encontrar ni una sola palabra. Gracie, ¿estás ahí? Sí, abuela. Aquí estoy, ¿qué pasa? Suenas rara. Le conté. Claro y directo. Sin lágrimas, sin adornos, solo los hechos,
tal como escribiría la historia de un paciente en el hospital. Llegamos a las 4:15. Marlene abrió la puerta. Que esto es solo para la familia de verdad. Mason lo escuchó. Lily estaba en mis brazos. Mi mamá estaba parada justo ahí, y no dijo nada. Silencio. Un silencio largo, pesado, que parecía no terminar nunca. Podía escuchar el tic-tac del reloj en la pared de la abuela Vivian, ese viejo regulador que ha tenido desde antes de que yo naciera. Marlene dijo que eso no era una pregunta frente a los niños. Sí, señora, respondí. Y mi mamá, Donna, estaba ahí mismo, a 3 pies de distancia, con su vaso de té dulce en la mano. Otro silencio pesado. Luego la abuela Vivian exhaló, lenta y controladamente. Esa manera de respirar que tiene cuando está tomando una decisión importante, no procesando un sentimiento cualquiera. Escúchame, dijo, lleva a esos niños al Camfertín en la ruta 9. Regístrate. Te llamaré en 2 horas. No contestes ninguna otra llamada esta noche. ¿Me escuchas? Sí, señora. Y Grace, dijo, sí, tú no hiciste nada malo. No cargues con eso ni un segundo. Colgó. Me quedé sentada bajo ese árbol de pacana y reconocí ese tono. Lo había escuchado exactamente una vez antes, hace 20 años, cuando murió el abuelo y alguien trató de presionarla para vender la tierra. Esa persona ya no tiene tierra. El Camfertín en la ruta 9 olía a cloro y a limpiador de alfombras. Mason se sentó en el pequeño escritorio y abrió su cuaderno de dibujo. Lily despertó lo suficiente para pedir jugo, luego se volvió a dormir abrazando su conejito en la cama más cercana a la ventana. Me senté en el borde de la otra cama y miré la pared. Si no decía nada. Si dejaba que esto pasara como cualquier otro desprecio había pasado antes, esto iba a suceder. Marlene seguiría controlando la reunión, seguiría decidiendo quién contaba como familia. Mis hijos crecerían escuchando la palabra familia y preguntándose por qué no los incluía a ellos. Y mi mamá seguiría eligiendo siempre el camino de menor resistencia, que siempre significaba elegir a Marlene. Pero había algo más, algo que no había considerado en años, el fideicomiso de la familia Puig. La abuela Vivian lo estableció después de que murió el abuelo. Usó el dinero de la venta de 80 acres de tierra a un desarrollador. Cada beneficiario recibía un pago anual. Yo aparecía en la lista desde los 22 años, pero nunca había manejado el dinero yo misma. Cuando era joven y no tenía una dirección fija, mi mamá se ofreció a recibir mi parte y guardarla por mí. Firmé un papel. Tenía 22 años y confiaba completamente en mi mamá. Eso fue hace 12 años. Nunca cancelé ese acuerdo. Nunca pregunté por mi dinero. Cada vez que lo mencionaba, mamá decía: Marlene maneja las finanzas de la familia. No te preocupes. Ahora, sentada en un cuarto de motel a 60 metros de la casa de la que me habían echado, empecé a hacer cuentas. Algo que debía haber hecho hace años. 3 años de pagos que nunca vi. Ni un depósito, ni un cheque, ni una palabra. ¿Dónde estaba mi dinero? A la mañana siguiente, hice café instantáneo con el de la recepción del motel y abrí mi teléfono. El chat familiar tenía 47 mensajes nuevos. Marlene había publicado a las 9 de la noche, una hora después de que me fui, un carrusel de fotos, la mesa larga del porche de la abuela Vivian, cubierta con mantel a cuadros y llena de comida. Niños corriendo por el jardín con bengalas, el tío Russell en la parrilla, las pinzas levantadas como un trofeo, y mi mamá, Donna, sentada en una silla plegable, sonriendo, riendo, cargando al bebé de alguien, sonriendo. Horas después de haberme visto a mí, su hija, ser rechazada en la puerta. La leyenda de Marlene. La reunión fue maravillosa este año. Tan bendecidos de tener a la verdadera familia junta. Dios es bueno. 47 mensajes más abajo, corazones, emojis de alegría. El mejor aún. Ya los extraño. No puedo esperar al próximo año. Leí cada mensaje. Ni una sola persona preguntó dónde estaba yo. Nadie escribió: oye, no venía Grace. Ni uno. 23 adultos en ese chat.
La mayoría me había visto en reuniones desde que estaba en pañales. Había cargado a sus bebés, enviado tarjetas de cumpleaños a sus hijos, mandado flores cuando la esposa del tío Russell tuvo cirugía. Y cuando desaparecía de una reunión, manejaba 11 horas para estar ahí. Y esta vez, no había nadie que notara que no estaba. Ni uno solo de ellos se dio cuenta, ni le importó lo suficiente como para preguntar. Dejé el teléfono, levanté mi café. Estaba tibio y sabía a nada. Mason levantó la mirada de su cuaderno de dibujo. Había dibujado una casa con un porche grande y figuras de palitos paradas frente a ella. Dos de las figuras, una alta y otra pequeña, estaban a un lado, separadas del grupo. Me vio observando y cerró el cuaderno. Mi teléfono sonó a las 10:30 de la mañana. Era el tío Russell. Por un segundo pensé, por fin, alguien se dio cuenta. ¿Alguien le importa? Y Grace, mira, dijo. Me enteré de lo que pasó ayer con Marlene en la puerta. No estuvo bien. Me senté en la cama del motel y esperé, porque en mi familia no estuvo bien nunca es toda la frase. Siempre viene un pero. Ya sabes cómo es Marlene. Se pone territorial con la reunión. Ha estado estresada con los preparativos. Sus intenciones son buenas debajo de todo eso. Tal vez el próximo año solo, continuó, les dijo a tus hijos que no son familia de verdad. Pausa. Mi hijo me preguntó anoche si hizo algo mal. Tiene 7 años. Dibujó una casa con todos dentro y nosotros parados afuera. Tiene 7 años, otra pausa larga, bueno, hablaré con ella. Arreglaré las cosas. Ahí estaba, el guión familiar. Alguien se comporta terrible. Alguien más dice, yo hablaré con ella. Nadie habla realmente. Nada cambia. Se espera que la persona que fue lastimada espere en silencio hasta el próximo año, para volver a ser lastimada, de una manera ligeramente diferente. No hables con ella, Uncle Russell. Ponte frente a ella. Hay una diferencia, pensé en mi cabeza. Él no sabía qué decir ante eso. Se escuchaba a su esposa murmurando algo en el fondo, probablemente diciéndole que terminara rápido. Y mira, Grace, haré lo que pueda. Dale tiempo. Colgó y, por primera vez, entendí algo claramente. Russell era el mejor de todos, el más amable, el más decente, y aún así, incluso el mejor de todos elegía decir haré lo que pueda en lugar de estoy contigo. No podía esperar a que alguien me salvara. Esa tarde, mientras Lily dormía y Mason veía caricaturas con el volumen bajo, llamé de nuevo a la abuela Vivian. Contestó de inmediato. ¿Qué he estado esperando que me llames? Abuela, necesito preguntarte algo sobre el fideicomiso. Adelante. ¿Sigo apareciendo como beneficiaria? Por supuesto, mi amor. Tú, tu mamá, Marlene, Russell y 6 más. ¿Por qué? El pago anual, ¿cuánto es por persona? 4,200 pesos cada julio. Douglas Hallis lo maneja. Lo ha hecho por 15 años. Cerré los ojos. 4,200 pesos al año. 3 años desde que me mudé a Nashville. Eso eran 12,600 pesos que nunca había visto. Abuela, no he recibido ni un centavo en 3 años. El silencio que siguió fue distinto a cualquier silencio que yo hubiera escuchado de ella antes. No era confuso. No era triste. Era el silencio de una mujer a la que acaban de decir que alguien le robó de su propia mesa. Dilo otra vez, 3 años. Nada. Ni un depósito, ni un cheque, ni una llamada sobre eso. Mamá decía que Marlene manejaba las finanzas de la familia y que no me preocupara. Escuché cómo la abuela dejó algo sobre una superficie de madera, tal vez un vaso, despacio, deliberadamente. Douglas Hallis recibirá una llamada mía en los próximos 10 minutos. Abuela, Grace, déjame manejar esta parte. Tú cuida a esos niños. Yo me encargo del resto. Colgó. Sin despedida. Sin palabras amables. Solo una mujer que había sobrevivido 70 años manejando tierras,
dinero y una familia llena de personalidades difíciles, y que acababa de descubrir que alguien había estado jugando con los tres. Me quedé ahí, sosteniendo el teléfono, y por primera vez en 2 días, no solo estaba herida, estaba prestando atención. Ok, necesito hacer una pausa aquí un momento. Si todavía estás conmigo, si alguna vez descubriste que alguien en tu familia te estaba ocultando algo que era legítimamente tuyo, escribe la palabra verdad en los comentarios. Quiero ver cuántos hemos pasado por esto. Y si esta historia te llega al corazón, compártela con alguien que necesite escucharla ahora mismo. Bien, volvamos a lo que pasó después. Porque la abuela Vivien apenas estaba empezando. No volví a saber de la abuela Vivien durante el resto de ese día. Me dijo que no contestara otras llamadas, y no lo hice. Pero podía sentir que algo se estaba moviendo, como se siente una tormenta antes de que el cielo cambie. Esto fue lo que supe después. Douglas Halis había sido el abogado de la familia Puig durante 15 años. Él manejaba el fideicomiso, preparaba los pagos anuales y mantenía los libros en orden. Cuando la abuela Vivien lo llamó esa tarde, él revisó los registros en menos de una hora. Los pagos se habían enviado cada julio, tal como la abuela había indicado. Pero aquí estaba el detalle, mi parte y la parte de mi mamá se depositaban en la misma cuenta, la cuenta corriente de Donna. Ese arreglo se remontaba a un formulario que había firmado cuando tenía 22 años, autorizando a mi mamá a recibir los fondos en mi nombre. Nunca lo había revocado. Nunca siquiera había pedido una copia. Durante los primeros 9 años me dijeron que el dinero se estaba guardando para mí. Luego me casé, luego me divorcié, luego me enterré en el trabajo y en la crianza de mis hijos sola, y dejé de preguntar. Mi mamá decía que Marlene se encargaba de todo. Marlene no me decía nada en absoluto. Halis rastreó los depósitos. La cuenta de Donna recibía ambas partes cada año, pero el dinero se movía rápido, retirado o transferido en cuestión de días después de llegar. A dónde iba después de eso, no se podía saber solo con los registros del fideicomiso, pero el patrón era claro, entraba y salía, y nada de eso llegaba a mí. La abuela Vivien escuchó todo esto. Luego le dio a Halis 2 instrucciones claras. Primero, preparar un aviso que congelara todos los pagos del fideicomiso de la familia Puig, efectivo de inmediato. Segundo, redactar una enmienda a su testamento para eliminar a Marlene Puig y a Donna Everett como beneficiarias. Le dijo que quería ambos documentos listos para la mañana siguiente. Mi teléfono vibró a las 11 de la noche. Un mensaje de un número que casi no reconocí. Tammy, la hija de Marlene, de 28 años. Habíamos sido cercanas cuando éramos niñas, pero nos distanciamos cuando su mamá empezó a manejar todo. Lo siento por lo de ayer. Estuvo mal. Quise decir algo, pero no lo hice. Lo siento. Escribí de vuelta, pero ella no respondió de inmediato. 3 puntitos aparecieron, desaparecieron, volvieron a aparecer. Lo sé. Debería haberlo hecho. ¿Puedo llamarte? Salí al balcón del motel. El estacionamiento estaba vacío. El calor de Georgia todavía se pegaba al concreto a las 11 de la noche. Tammy habló en voz baja. Pude escuchar una puerta cerrarse. Mi mamá ha estado haciendo esto por años, Grace. No solo contigo. Controla quién entra, quién no. Decide quién es familia y quién no y el dinero, el presupuesto de la reunión. La abuela Viv le da 15,000 cada año para el evento. No cuesta 15,000. Cuesta la mitad, tal vez menos. Me apoyé en la baranda. ¿Por qué me estás diciendo esto? Porque tu mamá le dijo a tu hija que no es familia de verdad. Lily tiene 4 años. Grace, 4. Yo estaba en la cocina y lo escuché por la puerta de mosquitero, y no puedo fingir que eso está bien. He estado fingiendo demasiado tiempo. No respondí de inmediato. Estaba haciendo cuentas. 7,000 pesos al año, desviado del presupuesto de la reunión, ¿por cuántos años? Tammy agregó algo más antes de colgar. Su voz bajó aún más. La abuela Viv llamó a mi mamá hace unos 20 minutos. Nunca había oído a mamá sonar así antes. ¿Sonar cómo? ¿Asustada?
Donna llamó a las 7:30 de la mañana siguiente. Yo llevaba despierta desde las 5. Las enfermeras de urgencias no dormimos más allá de las 5, ni siquiera en los peores días de nuestras vidas. Y Grace, su voz estaba tensa, controlada. No era la voz de una mujer a punto de disculparse. Era la voz de una mujer a punto de manejar la situación. ¿Qué le dijiste a tu abuela?, preguntó Tammy, en voz baja. Vertí agua en la cafetera del motel, presioné el botón y esperé a que el café empezara a salir. Le conté la verdad. No tenías derecho a arrastrarla a esto. Esto es asunto de familia, le dije, tratando de mantener la voz firme. Casi me reí. Casi. Qué irónico. Mamá, ayer no era familia. Estás siendo dramática. Marlene solo estaba tratando de, intentó explicar. Mamá, la interrumpí, manteniendo la voz plana, el mismo tono que uso cuando le digo a la familia de un paciente que las próximas horas son cruciales. Mi hijo me preguntó si hizo algo mal. Mi hija enterró su carita en mi cuello porque una mujer adulta le dijo que no pertenece. No me digas que estoy siendo dramática. Silencio al otro lado de la línea. Escuché un vaso de café chocar contra la encimera. Estaba en la casa de Marlene. Claro que estaba. Tu abuela está amenazando con congelar el fideicomiso. Está hablando de cambiar el testamento. ¿Entiendes lo que eso significa? Entiendo exactamente lo que significa, le respondí. Entonces llámala. Arregla esto antes de que vaya demasiado lejos. Arregla esto. 2 palabras que lo decían todo. No me llamaba porque estaba arrepentida. Me llamaba porque el dinero estaba en riesgo. No marcó mi número durante 24 horas después de verme rechazada en la puerta junto a sus nietos, pero sí lo marcó en menos de 12 horas después de enterarse de que su pago podría desaparecer. Tuviste 20 años para defenderme. Tuviste 5 segundos en esa puerta. No elegiste nada. Y ahora me llamas para arreglarlo. Colgó primero. A las 2:14 de la tarde, llegó un mensaje masivo, un texto y un correo electrónico enviados simultáneamente a todos los beneficiarios del fideicomiso familiar Puig. 11 personas. La abuela Vivien nunca hacía las cosas a medias. Yo estaba sentada en el piso del motel, ayudando a Lily a colorear una página de un libro de colores de la tienda de $1, cuando mi teléfono se iluminó. El mensaje estaba allí, impersonal, frío, oficial, y lo decía todo. Esta familia no me defendió, no me protegió, y ahora, gracias a la abuela, todos iban a enterarse de lo que realmente estaba pasando. Mi corazón se aceleró mientras Lily levantaba la mirada hacia mí, sus manitas todavía manchadas de crayón, y por primera vez en días, sentí que estaba tomando control de la situación. No por drama, no por orgullo, sino porque era hora de reclamar lo que era mío y proteger a mis hijos de una injusticia que nadie más parecía ver. Lo leí una vez, luego otra vez. Esto es Vivian Puig. Estoy escribiendo para informar a todos los miembros de esta familia lo siguiente. Con efecto inmediato, todos los pagos anuales del fideicomiso familiar Puig quedan congelados hasta nuevo aviso. He dado instrucciones a mi abogado, Douglas Hallis, para preparar una enmienda a mi testamento. Marlene Puig y Donna Everett serán removidas como beneficiarias hasta que entreguen una disculpa pública por escrito a mi nieta, Grace Everett, y a sus hijos, Mason y Lily, por su conducta en la reunión familiar celebrada en mi casa y financiada por mi fideicomiso. Además, he solicitado un desglose completo de los gastos de las reuniones de los últimos 5 años, ya que las cifras no coinciden con lo que se me había reportado. Construí este fideicomiso para que esta familia se cuidara entre sí. No financiaré un encuentro que excluya a mi propia sangre. Vivian Puig. Dejé el teléfono a un lado. Lily me miró con sus ojitos grandes. Mami, ¿estás bien? Sí, mi amor. Estoy bien. Y no solo estaba bien. Estaba más que bien. Por primera vez en mi vida, alguien en esta familia había puesto la verdad por escrito. No un susurro en un pasillo, no un vago hablaré con ella, sino una declaración con nombres claros, enviada a todos. Mis manos temblaban, no por miedo, sino por algo que no había sentido en mucho tiempo, la sensación de estar defendida.
En menos de una hora, mi teléfono comenzó a sonar. Y no paró. Primero llamó el tío Russell. Su voz sonaba diferente. No, tú sabes cómo es Marlene, no había sugerencias de esperar. Y Grace, por favor. Tengo que pagar la colegiatura de Tyler el próximo mes. Contaba con ese pago del fideicomiso. ¿Puedes hablar con la abuela Vivian? Explicarle que yo no tuve nada que ver con esto. Después llamó Derek, mi primo. ¿Qué pasó? ¿Por qué el fideicomiso está congelado? Ni siquiera sabía que ibas a la reunión. Luego Nicole, otra prima. Grace, sé que esta situación es terrible. De verdad lo sé. Pero las facturas del ortodoncista de mis hijos, no hice nada malo. ¿Puedes pedirle al menos que libere las partes individuales? Luego la tía Patricia, que se casó en la familia hace 30 años. Mi amor, ni siquiera sé toda la historia, pero Russell está caminando de un lado a otro en la cocina, y necesito que sepas que te queremos. 6 llamadas en 2 horas. Cada una seguía el mismo patrón, un breve reconocimiento de que algo malo había pasado. Seguido de un pedido más largo y urgente sobre dinero. Escuché cada una. No hice promesas. No di sermones. Solo repetí lo mismo con calma cada vez, no congelé nada. La abuela Vivian lo hizo. Y lo hizo porque nadie en esta familia dijo una sola palabra cuando mis hijos fueron llamados no familia de verdad en la puerta de su propia casa. Por primera vez, sentí que alguien había puesto justicia en su lugar, no por miedo, no por conveniencia, sino porque era lo correcto. Y por primera vez, entendí que a veces defender lo que es justo no depende de que los demás lo hagan, depende de que alguien tenga el valor de actuar. Después de la 6ª llamada, apagué mi teléfono. Mason había dejado de dibujar. Me estaba observando desde la silla del escritorio con una mirada seria, la mirada que pone cuando está analizando algo que no entiende completamente pero que sabe que es importante. ¿Quién sigue llamando, mamá? Preguntó con curiosidad. Familia, respondí. Se quedó pensativo un segundo. La misma familia de ayer. Sí, mi amor. Los mismos. Volvió a su dibujo, concentrado otra vez. Una pausa rápida. Necesito preguntarte algo de verdad. Si tu abuela enviara un mensaje como ese, congelando todo, poniendo nombres, escribiéndolo por completo, ¿te sentirías aliviado o culpable? Porque yo sentía ambas cosas al mismo tiempo y no sabía cuál de los dos sentimientos seguir. Dime en los comentarios, ¿aliviado o culpable? Leo cada uno. Bien, ahora déjame contarte qué pasó después, porque Marlene no había terminado. 24 horas después del mensaje de la abuela Vivian, Marlene hizo su jugada. Apareció un mensaje nuevo en el grupo familiar. Su tono, de repente, parecía medido, razonable, controlado. Que esto se ha salido de control. Reunión familiar hoy a las 8 de la noche, por Zoom. Necesitamos resolver esto como adultos antes de que mamá tome una decisión que no pueda revertir. Por favor, únanse todos. Me quedé mirando el mensaje. Marlene estaba tratando de recuperar el control de la situación, atrayendo a la familia a un espacio que podía manejar, presentándose como la calmada, la pacificadora, la adulta responsable. Yo no le iba a dar ese escenario. Entonces, mi teléfono vibró. Un mensaje privado de la abuela Vivian. Únete a la llamada, cariño. Yo también estaré allí. A las 7:58 de la tarde, abrí mi laptop en el escritorio del motel. Mason y Lily dormían en la cama detrás de mí, y un dibujo animado todavía brillaba en la TV con el volumen apagado. Me conecté. La pantalla se llenó con 18 cuadros. Russell y Patricia juntos. Derek solo, parecía estar en un garaje. Nicole en su cocina. Tammy en un dormitorio. Noté que se había colocado para que la pared detrás de ella estuviera en blanco, no quería que nadie supiera en qué habitación estaba. El cuadro de Donna estaba oscuro, cámara apagada, solo su nombre. Y en la fila de abajo, la abuela Vivian, cámara encendida, sentada derecha en su cama del centro de rehabilitación, cabello blanco recogido, gafas de lectura puestas.
Parecía una mujer esperando una reunión cuyo resultado ya había decidido. Marlene activó el micrófono. Cabello arreglado, labios pintados. Había venido preparada. Gracias a todos por estar aquí. Mamá, quiero empezar diciendo que te quiero y creo que ha habido un terrible malentendido. Lo que Grace te dijo, lo está exagerando. Yo solo dije que la reunión era para la familia. Ella lo interpretó mal. La abuela Vivien no parpadeó. Marlene habló durante 3 minutos. Usó la palabra malentendido 4 veces, contexto 2 veces y exagerando 1 vez. Intentaba presentarlo todo como un error, una confusión, un problema de interpretación, pero yo estaba atenta, cada palabra resonaba como lo que era, una justificación vacía. Por primera vez en mucho tiempo, vi que no todo estaba perdido. La abuela no se impresionaba por las palabras, no se dejaba manipular. Y yo estaba lista para defender a mis hijos y a mí misma hasta el final. Ella empezó a hablar de lo difícil que es organizar la reunión, de lo estresante que es la planificación, de todo el trabajo que pone y que nunca, bajo ninguna circunstancia, haría daño a nadie a propósito. Habló y habló, tratando de justificarse, de explicar, de suavizar las cosas. Cuando terminó, el Zoom quedó en completo silencio. 18 cuadros, 18 caras, todas mirando a una sola persona, la mujer mayor en la cama del hospital. La abuela Vivien se acomodó las gafas y, con esa voz lenta, firme, que no necesita levantar el tono pero que obliga a todos a escuchar, dijo. Marlene, ¿terminaste? Sí, mamá. Bien. Ahora voy a hablar. No levantó la voz. No hizo falta. En mi familia, cuando Vivian Puit habla despacio, todos escuchan más rápido, atentos a cada palabra. Primero, empezó, le dijiste a mi nieta que no era familia de verdad. Lo dijiste en mi puerta, en mi casa, en una reunión que yo pago, frente a mis bisnietos. Un niño de 7 años y una niña de 4 escucharon esas palabras. Marlene abrió la boca para interrumpir, pero la abuela levantó un dedo y Marlene cerró la boca. Segundo, continuó Vivien, llamé a Douglas Hallis ayer. La dispersión de Grace, 4.200 pesos al año, ha sido depositada en la cuenta de Donna durante los últimos 3 años. Grace no recibió ni un solo centavo. $12.600 del fideicomiso no tienen registro. Los ojos de Russell se abrieron de par en par. Nicole se llevó la mano a la boca. Derek se inclinó hacia adelante en su silla, incrédulo. Tercero, dijo, el presupuesto de la reunión que les doy cada año es de 15,000 pesos. Douglas revisó las cifras. Los gastos reales promedian cerca de 7,500 pesos. Quiero saber a dónde se fue el otro dinero. Marlene, cada año, los últimos 5 años. 18 cuadros. Ningún sonido. Pude ver a Patricia, la esposa de Russell, apretando su brazo fuera de cámara. La cara de Marlene se había puesto blanca. Su boca se movía, pero no salía ninguna palabra. Y en su cuadro oscuro, la cámara de Donna seguía apagada, escondiéndose como siempre. Marlene recuperó un poco el aliento y dijo. Mamá, esos no son los gastos. Puedo explicar. Hubo reparaciones, la barandilla del porche, el problema del septic. No te pedí que arreglaras nada, cortó la abuela Vivien, con voz plana, como un nivel de carpintero. Te pedí que organizaras una cena. Nicole intervino desde su cuadro en la cocina. Marlene, solo responde la pregunta. ¿A dónde se fue el dinero? Lo usé para el beneficio de la familia, para la casa de mamá. Ustedes disfrutan la propiedad cada verano y nadie más, intentó excusar Marlene. La abuela Vivien la cortó como un bisturí. Tengo un handyman. Todos en los cuadros contuvieron la respiración. Cada palabra era un golpe medido, preciso. No había lugar para excusas, para explicaciones vagas. La verdad estaba sobre la mesa y todos podían verla, nada de manipulación, nada de justificaciones, solo los hechos y la autoridad de quien había construido ese legado familiar. Marlene estaba atrapada, blanca, sin palabras, y la cámara de Donna seguía apagada, mostrando que no todo el mundo se atrevía a enfrentar la verdad.
Cada rostro en la pantalla sabía que algo había cambiado para siempre. La abuela Vivien no había terminado, pero con solo eso, el aire en la reunión virtual estaba lleno de tensión, miedo y respeto. Tengo un contratista que he usado por 30 años. No te pedí que gastaras ni un peso en mi casa. Ahora siéntate y deja de hablar. Marlene se quedó en silencio, los labios apretados hasta desaparecer, como si se los hubiera tragado. La abuela Vivien giró su atención hacia el cuadro oscuro en la pantalla. Donna, enciende tu cámara. Pasaron 3 segundos, el cuadro parpadeó, y apareció Donna, con los ojos rojos, sentada en lo que reconocí como la mesa de la cocina de Marlene. Donna, ¿sabías que Grace no estaba recibiendo su dispersión? El mentón de Donna temblaba. Yo, pensé que Marlene le estaba manejando, dijo que se aseguraría, pensé que estaba bien, balbuceó. La abuela Vivien repitió la palabra, lenta, como si le supiera mal. Pensaste. También pensaste que estaba bien quedarte en la puerta de mi casa, callada, mientras tu hermana le decía a tu hija y a tus nietos que no pertenecen. Donna comenzó a llorar suavemente, pero no el llanto de alguien que siente pena, sino el llanto de quien ha sido atrapada. Te crié mejor que esto, Donna, dijo la abuela, y estás dejando que ese silencio pase a tus nietos. Cada rostro en la videollamada estaba congelado. Russell miraba sus manos, Derek movía la cabeza lentamente, Patricia se tapaba la boca. Nadie decía nada, ni yo necesitaba hablar. La abuela Vivien dejó que el silencio durara 5 segundos completos, llenando la pantalla de tensión. Luego, se enderezó en su cama del hospital y habló con la cadencia de alguien que lee términos que ya ha escrito y que no se pueden ignorar. Esto es lo que va a pasar. Solo lo diré una vez. 1. Todas las dispersiones del fideicomiso familiar Puig permanecen congeladas hasta que Marlene entregue un informe completo y detallado de los gastos de la reunión de los últimos 5 años. Cada recibo, cada cargo, absolutamente todo. 2. La parte de Grace de la dispersión ya no pasará por la cuenta de Donna. Desde ahora, el dinero va directamente a Grace. Douglas Halley se encargará de transferir los 3 años de dispersión atrasada, 12.600 pesos. 3. Marlene y Donna serán removidas de mi testamento hasta que entreguen una disculpa escrita a Grace, Mason y Lily. Y deberán leer esa disculpa frente a toda la familia, no por mensaje de texto, no por llamada telefónica, escrita y hablada donde todos puedan escuchar. 4. La reunión del próximo año será organizada por Russell. Marlene, eres bienvenida a asistir, pero no a dirigirla. Cada palabra de la abuela era como un golpe seco, medido, que no dejaba lugar a excusas ni a evasivas. Todos los cuadros de la videollamada estaban llenos de caras impactadas, entendiendo por primera vez que el poder y la autoridad de Vivian Puig eran reales, y que la verdad, por fin, estaba sobre la mesa, sin medias tintas. Sin manipulaciones. Nicole exhaló profundamente, con un sonido que llenó su silencio de alivio contenido. Derek asintió lentamente, cada movimiento medido y deliberado, como si estuviera reconociendo la gravedad de lo que acababa de ocurrir. Russell, por su parte, parecía un hombre al que le habían entregado una responsabilidad que no quería, pero que sabía que no podía rechazar. El cuadro de Marlene en Zoom se volvió negro, se había desconectado. Donna todavía estaba en cámara, llorando silenciosamente, sentada en la mesa de Marlene, incapaz de moverse o pronunciar palabra. Pero la abuela Vivien aún no había terminado. Tengo 82 años, dijo, su voz firme, lenta. Construye ese fideicomiso para que esta familia se cuidara entre sí, no para que una persona decidiera quién pertenece y quién no. Hizo una pausa, miró directamente a la cámara, con los ojos fijos, como si pudiera atravesar la pantalla y mirar a cada miembro de la familia que estaba ahí. Y no sobreviví a la muerte de Raymond Puig, a una recesión ni a un reemplazo de cadera para ver a mi bisnieta esconderse detrás de la pierna de su madre porque un adulto le dijo que no contaba. La abuela terminó la llamada. Cerré la laptop. La habitación del motel quedó en silencio. El dibujo animado en la televisión había terminado y volvió a la pantalla de título, proyectando luz azul sobre la cama donde dormían mis hijos. Durante la llamada, Mason se había movido. Su brazo descansaba sobre la espalda de Lily, protegiéndola incluso en sueños,
un hábito que había adoptado desde el divorcio. Como si se hubiera designado a sí mismo su segundo padre sin que nadie se lo pidiera. Me senté en la silla del escritorio y puse las manos sobre mis rodillas. No sentí victoria. No sentí ese impulso que la gente imagina al escuchar una historia como esta. Sentí algo más silencioso, más pesado, como un hueso volviendo a su lugar. El alivio era real, pero también el dolor. Había pasado 3 décadas intentando ganarme un lugar en mi propia familia, presentándome, llevando el plato correcto, riéndome en el momento adecuado, fingiendo no escuchar los comentarios, Grace es fuerte. No necesita ayuda, que en realidad significaban Grace se puede saltar. Y hoy, por primera vez, alguien dijo, te hicieron daño y habrá consecuencias. Mi teléfono vibró. Abuela Vivien, ¿estás bien, cariño? Sí, abuela, estoy bien. Debería haber prestado más atención. Eso es culpa mía. No, eso es culpa de ellos, respondió ella, en silencio por un segundo. Grace, siempre serás familia de verdad. Todos los días. No dejes que nadie te convenza de lo contrario. Le agradecí y nos despedimos. Colgué y entonces lloré. No fuerte, no quería despertar a los niños. Solo en silencio, cara entre las manos, hombros temblando contra el respaldo de la silla. No por tristeza. Sino porque, por primera vez en 3 años, no tuve que explicar por qué importaba. Alguien ya lo sabía. 2 días después de la llamada por Zoom, Tammy me envió un mensaje. Mamá quiere hablar contigo. No llamará a ella misma. Me pidió que te lo dijera. Para entonces yo ya había regresado a Nashville. Mason estaba en su campamento de verano. Lily en la guardería. Sentí que un peso enorme se había quitado de mis hombros, pero también sabía que aún quedaban conversaciones difíciles por delante. Había comenzado un cambio en mi familia, uno que llevaba demasiado tiempo esperando, y esta vez, por primera vez, no estaba sola. Estaba sentada en la sala de descanso del hospital entre turnos, comiendo una barra de granola. Mirando la máquina expendedora como si me debiera algo. Suspiré y pensé, ¿qué quiere, Tammy? ¿Quieres saber si escribe la disculpa, la abuela descongelará todo el dinero? Me preguntó Tammy. Ahí estaba. No lo siento, ni cómo están los niños, ni podemos hablar de lo que pasó. Solo eso, si hago lo mínimo, ¿el dinero regresará? No controlo a la abuela, le dije, mordiendo un pedazo de granola y tragándolo. Lo sé, pero mamá piensa que tú sí. Cree que eres tú quien mueve los hilos. Tomé otro bocado, masticando despacio. Ese es el problema, Tammy. Tu madre cree que todo el mundo funciona como ella, moviendo a las personas, decidiendo quién entra y quién queda afuera. Yo no moví ningún hilo. Yo le dije la verdad a la única persona que realmente iba a hacer algo. Tammy guardó silencio. Después le expliqué que ella no escuchaba, que nunca había escuchado. Por supuesto que no, dijo. Grace, por lo que vale, ella no ha dormido. Ha estado revisando cajones toda la mañana buscando recibos. No creo que vaya a encontrar suficientes. No sentí compasión por Marlene. Quise, lo admito. Una parte de mí quería encontrar una forma de sentir empatía por una mujer buscando desesperadamente entre sus propios papeles a las 6 de la mañana. Pero entonces recordé la cara de Lily enterrada en mi cuello. El peso de su pequeño cuerpo mientras la llevaba de regreso al auto. No preguntó por Mason. No preguntó por Lily. Preguntó por el dinero. Eso lo dijo todo. 8 días después de la llamada por Zoom, llegó un correo electrónico de mi madre. El asunto decía, lo siento. Lo abrí en la mesa de mi cocina, después de acostar a los niños. Solo 4 líneas. Grace, lamento que te hayas sentido herida por lo que pasó en la reunión. Debería haber dicho algo. Espero que entiendas la posición en la que me encontraba. Espero que podamos superar esto y volver a ser familia. Lo leí 3 veces. Luego dejé el teléfono a un lado y me serví un vaso de agua. Lamento que te hayas sentido herida. Pensé. No dice lamento haberte herido.
No dice lamento haber estado allí mientras mi hermana te humillaba. Solo dice lamento que tuvieras sentimientos al respecto. Espero que entiendas la posición en la que me encontraba. Traducción. Espero que sientas pena por mí en lugar de pedirme cuentas. Superemos esto y volvamos a ser familia, como si el problema fuera la confrontación, no los años de silencio antes de ella. Reenvié el correo a la abuela Vivian sin ningún comentario. A la mañana siguiente, Vivian respondió directamente a Donna y me incluyó en copia. Donna, esto no es una disculpa. Esto es una petición de perdón sin cambiar nada. No nombraste lo que hiciste. No asumiste responsabilidad. Colocaste tu incomodidad por encima del dolor de tu hija. Intenta de nuevo. Mi madre me llamó esa tarde, llorando. ¿Qué quieres de mí, Grace? Preguntó. Quiero que digas lo que hiciste, no lo que yo sentí. Estuviste en esa puerta. Escuchaste lo que Marlene le dijo a tus nietos y no dijiste nada. Eso es lo que necesito que escribas. Colgó. Y durante 2 semanas no volvió a llamar. Pero cuando finalmente lo hizo, todo cambió. 3 semanas después de la llamada por Zoom, las piezas empezaron a encajar. No de forma ordenada, las consecuencias nunca lo son. Pero de manera clara, Marlene entregó un reporte parcial de los gastos de la reunión. Parcial porque los recibos que reunió solo cubrían alrededor del 60% del presupuesto. El otro 40%, aproximadamente 37.500 pesos en 5 años, alegó que había sido destinado al mantenimiento general de la propiedad familiar. Así lo puso Douglas Hallis en su informe para la abuela Vivian, de la manera más educada posible. La documentación no respalda los gastos que se declararon. Era una forma formal de decir que algo no estaba bien. La respuesta de la abuela Vivian fue clara y firme: Marlene tendría que devolver 22.500 pesos. Una cifra de compromiso que se descontaría poco a poco de sus futuras distribuciones durante 6 años. Nada de policía, nada de abogados aparte de Hallis, nada de dramas legales fuera de la familia. Un asunto familiar se resolvió dentro de la familia, y se resolvió. Marlene escribió la disculpa. No fue fácil. Le tomó 3 intentos lograr algo que pudiera enviar. Finalmente la leyó en una segunda llamada familiar por Zoom. Su voz estaba rígida, la mandíbula tensa, y sus ojos miraban apenas por encima de la cámara, evitando el contacto directo. Se disculpó por las palabras dichas en la reunión y también por cualquier discrepancia financiera. Todo clínico, calculado, sin remordimiento real. Cumplimiento, nada más. Donna, por su parte, escribió una segunda carta. Esta fue diferente. En ella decía: sabía que las distribuciones de Grace no llegaban a ella. Dejé que Marlene me convenciera de que se estaba guardando. No hice preguntas porque no quería perder mi lugar en la casa de Marlene. Elegí mi comodidad por encima de mi hija. Y lo volví a elegir cuando estuve en esa puerta y no dije nada. Leí esa carta 2 veces. No era perfecta, pero era lo primero honesto que mi madre me decía en una década. 2 días después, mi distribución llegó directamente a mi cuenta, 12.600 pesos. Todo en depósito directo. Lo puse en una cuenta de ahorros para la educación de Mason y Lily. Para finales de agosto, Donna se había mudado de la casa de Marlene. Octubre llegó, Nashville con su otoño temprano. Los árboles en mi calle apenas empezaban a cambiar de color. Una noche de miércoles, sonó el teléfono. Era Donna. Su voz sonaba diferente, más pequeña quizá, pero más firme. Se había mudado a un departamento de una habitación a 20 minutos de la casa de la abuela Vivian, en Coulton. Trabajaba medio tiempo en un vivero. Por primera vez en 3 años, no dormía bajo el techo de Marlene. ¿Puedo ir a visitarte a ti y a los niños?, preguntó. Estaba en la cocina, observando a Mason por la ventana. Estaba en el patio trasero, pateando el balón contra la cerca, contando sus propios rebotes. Sí, dije, pero no para fingir que nada pasó. Lo entendió. Condujo 7 horas desde Coulton hasta Nashville el sábado siguiente. Llegó por la tarde, con bolsas de supermercado en las manos. Nada de gestos grandiosos, solo pollo,
papas y los ingredientes para su único buen platillo, el pollo rostizado que solía hacer los domingos cuando yo era pequeña. Mason la saludó con educación. Un abrazo que duró exactamente 2 segundos. Era lo suficiente, viejo para recordar, joven para dejar la puerta abierta. Pero fue Lily quien detuvo todo. Se quedó en el pasillo, mirando a Donna, con la cabeza inclinada y sujetando su conejo de peluche por una oreja. Entonces preguntó: ¿Ahora sí es buena la abuela? El rostro de Donna se desmoronó. No era un llanto de actuación ni manipulación. Era el llanto de alguien que escucha una pregunta que nunca debería haber tenido que ser hecha por una niña de 4 años. No corrí a consolarla de inmediato. La dejé sentirlo. Tenía que hacerlo. Después de un minuto, se limpió la cara y se agachó hasta la altura de Lily. Estoy intentando, cariño. De verdad estoy intentando, dijo. Esa noche, después de que los niños se durmieron, le dije lo que necesitaba decir. Podemos reconstruir esto, pero necesito que me elijas cuando sea difícil, no solo cuando sea conveniente. Te cuento esta historia porque alguien allá afuera necesita escucharla. No por la parte de la venganza, ni por la parte del dinero. Sino por la parte donde te das cuenta de que tienes derecho a dejar de actuar y demostrarle algo a personas que ya deberían amarte tal como eres. Conduje 11 horas solo para que mis hijos pudieran conocer a su familia. Llevé un platillo que había preparado siguiendo la receta de mi abuela. Me paré en ese porche con las manos abiertas, esperando ser bienvenida, y me cerraron la puerta en la cara. Por alguien que decidió que yo no era suficiente. Por alguien que decidió que su silencio era más barato que su valentía. Esto es lo que aprendí: irse no es debilidad. Es el primer límite que pones. Cuando recoges a tus hijos y te alejas de un lugar que no hace espacio para ti, eso no es huir. Eso es elegirlos a ellos por encima de un lugar que nunca te ofrecieron. Decir la verdad no es manipulación. No tramé nada. No planeé nada. Llamé a mi abuela y le conté lo que pasó. Lo que otras personas hicieran con esa verdad era su responsabilidad, no la mía. Y guardar silencio frente a la crueldad no es buscar paz. Es una elección. Mi madre tomó esa elección frente a la puerta. Le tomó 3 meses entender el costo de esa elección. No estamos completamente arregladas. Mi madre y yo no tenemos un final de película de Hallmark. Pero hablamos todas las semanas ahora. A veces es fácil, a veces es cuidadoso. Vino a Nashville para el Día de Acción de Gracias. Se sentó a mi mesa. Ayudó a Mason con su tarea. Le leyó un cuento a Lily antes de dormir. Fue tranquilo, fue ordinario, y fue suficiente. Este julio, vamos a regresar a la reunión familiar. Russell la está organizando. La abuela Vivien dice que esta vez estará presente, nueva cadera y todo. Mason me preguntó la semana pasada: «Mamá, ¿vamos a la reunión este año?». Le dije: «Sí, bebé. Y esta vez, nadie estará parado en esa puerta. Nadie dirá que no perteneces. Nadie decidirá que tu presencia no importa. Te estoy contando esta historia porque alguien allá afuera necesita escucharla de verdad. No por el drama, no por el dinero, no por el final feliz que muchos esperan. Sino por ese momento en el que entiendes algo que nadie te enseña. No tienes que ganarte el amor de la gente que debería darte un lugar desde el principio». Pasé 11 horas manejando, con sueño, con café frío en el portavasos, escuchando a mis hijos quedarse dormidos y despertarse una y otra vez, solo para llevarlos a conocer a su familia. Preparé comida con mis propias manos. Usando una receta que aprendí cuando era niña. Pensando que eso significaba algo, que eso me conectaba con mis raíces. Llegué con ilusión, con cansancio, con esperanza, y terminé parada en una entrada donde me hicieron sentir como una extra. No fue solo la puerta cerrándose. Fue la mirada. Fue el tono. Fue el mensaje claro: tú no perteneces aquí. Y lo más duro no fue eso. Fue ver a alguien que sí debía defenderme, quedarse inmóvil. Elegir no decir nada. Elegir no incomodar a nadie, aunque eso significara dejarme sola en ese momento.
Ese día entendí varias cosas que me hubiera gustado aprender antes. Irte no significa que te rendiste. A veces significa que te estás respetando. Cuando tomas a tus hijos, recoges lo poco que llevabas contigo y te alejas sin hacer escándalo, estás tomando una decisión fuerte. Estás diciendo, aquí no nos valoran, así que no nos quedamos. También aprendí que decir la verdad no es causar problemas. Yo no armé ningún plan, no busqué venganza, no traté de manipular a nadie. Solo hablé con la persona correcta y conté lo que había pasado, tal cual, sin adornos. Lo que vino después no fue algo que yo controlara. Y algo más importante, el silencio también habla. Cuando alguien no interviene en un momento injusto, está tomando partido, aunque no lo diga en voz alta. Mi madre eligió quedarse callada ese día, y ese silencio tuvo consecuencias que tardaron meses en entenderse. Nuestra relación no se arregló de la noche a la mañana. No hubo abrazos mágicos ni palabras que borraran todo. Pero empezamos poco a poco. Conversaciones cortas al inicio, algunas incómodas, otras más ligeras. Con el tiempo, empezó a aparecer en momentos pequeños, sentarse a la mesa sin tensión, preguntar por la escuela de los niños, ofrecer ayuda sin esperar nada a cambio. No fue espectacular, pero fue constante. Recuerdo un día en particular. Era una tarde tranquila. El sol entraba por la ventana de la cocina y todo estaba en calma. Ella estaba ayudando con una tarea sencilla, explicando algo con paciencia. No era la misma persona que se quedó en silencio en aquella puerta. No completamente, pero ya no era igual. Eso me hizo entender que las personas sí pueden cambiar, pero solo cuando enfrentan lo que hicieron y aceptan su parte sin excusas. No todo es perfecto ahora. Hay días buenos y días donde todavía se siente la distancia. Pero ya no estoy tratando de demostrar mi valor. Ya no estoy buscando aprobación. Este año vamos a regresar a la reunión. No con miedo, no con ansiedad, sino con una postura distinta. No voy a llegar esperando aceptación. Voy a llegar sabiendo quién soy y qué merezco. Mis hijos ya no van a ver a su mamá dudando en la puerta. Van a verla entrar con seguridad, sin necesidad de pedir permiso para estar ahí. Y eso cambia todo. Si algo de esto te resonó, si alguna vez te encontraste en una situación donde tuviste que elegir entre quedarte callado o defenderte, quiero que sepas que no estás solo. A veces poner límites duele. A veces te hace cuestionarte todo. Pero también es el primer paso para construir una vida donde sí hay respeto. Si tienes una historia parecida, me gustaría leerte. De verdad leo cada comentario. Y si este tipo de historias te ayudan a ver las cosas con más claridad, quédate. Porque hay más historias como esta, donde la verdad sale a la luz, donde las decisiones pesan, y donde finalmente, alguien decide no quedarse callado.